¿Puede un padre de familia, un humilde escriba de un barrio pobre, convertirse en un faro de fe inquebrantable y el primer santo de su nación? ¿Es posible que el miedo a una muerte cruel sea superado por una convicción tan profunda que trascienda la vida misma? Al final de esta historia, entenderás por qué la historia de San Lorenzo Ruiz es una respuesta contundente a esas preguntas y una demostración sublime de que la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad más sencilla y en el coraje más puro. Quédate hasta el final para descubrir la asombrosa verdad detrás de la pregunta que le hicieron en su martirio y la respuesta que selló su destino. Para que no te pierdas nada de esta increíble vida, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Vidas Santas, para que la historia de la santidad siga inspirando al mundo. Nacemos, la mayoría de nosotros, en la simpleza de un hogar común, y así fue para Lorenzo Ruiz. No había presagios de grandeza en su cuna, ni señales de un destino extraordinario. Su historia comenzó en el bullicioso barrio de Binondo, el corazón del famoso Parián, en Manila. Era el año 1600, su padre era un chino converso y su madre una filipina, una mezcla que le dio una identidad única en un mundo de rigidez colonial. No era un noble, ni un erudito de renombre, sino un mestizo, un ciudadano de a pie. Fue bautizado y criado en la fe católica, en el seno de un hogar donde la piedad era tan natural como el aire que respiraban. Aprendió a leer y a escribir, habilidades que no eran comunes para todos en aquella época, lo que le permitió convertirse en escriba de la iglesia de Binondo. Su pluma, en lugar de garabatear poemas o proclamas, se dedicó a copiar documentos sagrados, a llevar la contabilidad parroquial, a la prosa del servicio a Dios en las cosas pequeñas. Piensa por un momento en tu propia vida, en la rutina que a veces te parece tan monótona. Lorenzo también tenía su rutina. Se casó con una mujer piadosa, se dice que se llamaba Rosario, y juntos formaron una familia. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña. Su vida era una sinfonía de normalidad. Trabajar, cuidar de su familia, ir a misa, pero es precisamente en esa normalidad donde se forjan los héroes de la fe. No hace falta vivir en un monasterio o en las cimas de una montaña para ser santo. La santidad, como nos enseña Lorenzo, se cultiva en el día a día, en el amor a la familia, en la honestidad del trabajo, en la fidelidad a los pequeños compromisos. Era un hombre sencillo, pero sus cimientos eran fuertes. El amor a Dios y a su prójimo era el cimiento de su existencia. No sabía que pronto esos cimientos serían puestos a prueba en un huracán de persecución, un torbellino de maldad que lo arrancaría de su vida tranquila para lanzarlo a una odisea de fe y dolor. La vida de Lorenzo Ruiz cambió para siempre en un instante. No fue un acto de heroísmo premeditado lo que lo lanzó a la aventura, sino una acusación injusta. Corría el año 1636. Lorenzo fue acusado falsamente de un crimen que no cometió, el asesinato de un español. La justicia de la época era implacable y con frecuencia corrupta, y el peso de una acusación así significaba, con casi total certeza, una sentencia de muerte. Atrapado entre la espada y la pared, Lorenzo no tuvo más remedio que huir para salvar su vida y la de su familia. No es fácil abandonar todo lo que conoces. Imagina el dolor de un padre al despedirse de sus hijos, el miedo de un esposo al dejar a su esposa sin saber si volvería a verlos. Su única esperanza era escapar de Manila, y así, por azares del destino, se encontró con una misión de sacerdotes dominicos que se preparaban para zarpar hacia Japón. En ese momento, Japón era un lugar peligroso para los católicos. La fe había llegado a la isla en el siglo anterior, pero una feroz persecución había estallado. El shogunato Tokugawa veía el cristianismo como una amenaza a su poder y a la tradición japonesa. Los católicos eran forzados a renunciar a su fe bajo pena de muerte. Los misioneros que iban a Japón sabían que iban a un martirio casi seguro.
¿Qué pasaba por la mente de Lorenzo mientras se embarcaba? Probablemente el pánico. El pánico del fugitivo, la incertidumbre del exiliado, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Subió al barco no como un misionero heroico, sino como un hombre desesperado, huyendo por su vida. No sabía que su huida no era un escape, sino el inicio de su verdadero camino hacia la santidad. Y no solo no estaba solo, sino que un grupo de valientes hombres lo acompañaban en su destino. Junto a él viajaban el padre Domingo Ibáñez, el padre Francisco Soyemon y el padre Antonio González, entre otros. Estos hombres santos se convertirían en sus compañeros de dolor y en sus modelos de fe. Cuando el barco arribó a Nagasaki en 1637, el infierno ya les esperaba. La situación en Japón era mucho más grave de lo que Lorenzo podía haber imaginado. Los oficiales del shogunato eran implacables y el simple hecho de ser cristiano era una condena. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo de misioneros y Lorenzo fueran descubiertos. Fueron arrestados y llevados a una prisión. Allí, en la oscuridad y el hacinamiento, comenzaron las pruebas. Es importante que comprendas lo que es la persecución. No es solo un castigo físico, es una tortura psicológica. La intención era quebrantar el espíritu, no solo el cuerpo. A Lorenzo y a sus compañeros se les exigía una cosa: apostatar, renunciar a su fe. Era una oportunidad para salvar la vida. Un camino fácil que muchos habían tomado por el simple instinto de supervivencia. Imagínate en su lugar, un hombre que no fue a Japón a predicar, sino a huir. No era un sacerdote, sino un laico. Le ofrecían la vida, la posibilidad de regresar a su hogar, de ver a sus hijos, de abrazar a su esposa. Solo tenía que decir una palabra, solo tenía que pisar una imagen de Cristo. Y aquí es donde la historia de Lorenzo se eleva de la biografía a la leyenda. Los interrogadores no comprendían su terquedad. ¿Por qué un simple filipino se aferra a una fe que no es suya? ¿Por qué no renuncias a una religión que te trajo solo problemas?, le preguntaban. Pero Lorenzo Ruiz había descubierto algo más profundo que el miedo a la muerte. Había descubierto que la vida sin Cristo no valía la pena, que una vida comprada al precio de la traición era una existencia vacía. Y su fe, en lugar de desvanecerse en la oscuridad de la prisión, se fortaleció en la compañía de sus hermanos. La persecución se intensificó. Los prisioneros fueron sometidos a torturas atroces diseñadas para quebrar su voluntad. La más famosa y dolorosa era la del pozo. Los mártires eran colgados boca abajo en un pozo poco profundo. El dolor era insoportable y la muerte era lenta y agónica. Era una agonía que podía durar días, en la que la sangre se acumulaba en la cabeza y las articulaciones se dislocaban. Pero antes de eso, los torturadores intentaban una última vez. Le hablaron a Lorenzo, uno de ellos. Tal vez con una mezcla de compasión y desdén, le hizo la pregunta que lo inmortalizaría para siempre. Si renuncias a tu fe, te perdonaremos la vida y te daremos dinero. ¿Por qué quieres morir? Solo tienes que decir: no soy cristiano. La pregunta era sencilla. La respuesta era de vida o muerte. El miedo es una emoción poderosa, y en ese momento, el miedo debió de ser un gigante en la mente de Lorenzo. Pero su fe era un gigante aún mayor. Su respuesta fue una de las frases más hermosas y valientes en la historia del cristianismo. Una declaración de amor que resonaría a través de los siglos. Yo soy católico y de buena gana daré mi vida por Dios. Aunque tuviera 1000 vidas, todas se las daría a Él. No voy a apostatar. Haced lo que queráis. No había en su voz arrogancia, sino una profunda convicción. No era una bravata. Era la verdad más pura de su corazón. En ese momento, Lorenzo Ruiz no era un hombre humilde, no era un simple escriba, era un héroe de la fe. Y su martirio, que comenzó el 27 de septiembre de 1637, fue la culminación de su vida. Fue sometido a la tortura del pozo. El dolor fue indescriptible, pero él no se quejó, no se arrepintió. Sus últimas palabras no fueron de odio o de maldición, sino de amor y perdón. Su agonía duró 3 días, hasta que, finalmente, el 29 de septiembre,
entregó su espíritu a Dios. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en el mar, para que sus restos no pudieran ser venerados. Pero el shogunato no sabía que el verdadero relicario de un santo no son sus huesos, sino la memoria de su fe, el eco de su coraje en los corazones de los creyentes. Si la historia de Lorenzo te está conmoviendo, te invito a que dejes un comentario abajo contándonos tu parte favorita de su historia o pidiendo el próximo santo que te gustaría que contáramos. La historia de Lorenzo Ruiz no terminó con su muerte. De hecho, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Su martirio, junto al de sus compañeros, no fue en vano. Su valentía se convirtió en un faro de esperanza para los católicos filipinos y de todo el mundo. Lorenzo Ruiz fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1980 y en Manila, en un evento que fue un motivo de orgullo y alegría para toda la nación filipina. Fue la primera vez que una ceremonia de beatificación se realizaba fuera del Vaticano. Fue un reconocimiento a la fe del pueblo filipino y a su profunda conexión con la Iglesia. Y en 1987 fue canonizado en Roma, convirtiéndose en el primer santo de Filipinas. San Lorenzo Ruiz nos enseña una lección fundamental, una que sigue resonando en nuestros días. Nos enseña que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino una vocación para todos, que la fe no es una teoría, sino una práctica. Nos enseña que el miedo puede ser superado por el amor y nos muestra que un hombre sencillo, un padre de familia, un escriba, puede ser un ejemplo de grandeza. El legado de San Lorenzo Ruiz es un desafío para nosotros hoy. En un mundo donde a menudo se nos pide que comprometamos nuestros valores, que renunciemos a nuestra fe por la comodidad o el éxito, la vida de Lorenzo es un recordatorio poderoso de que hay cosas más importantes que la vida misma. Él no murió por un crimen, sino por una verdad. No murió por una ideología, sino por una persona, Jesucristo. Nos recuerda que no necesitamos ser héroes para ser santos, pero sí necesitamos ser valientes para ser fieles. Quédate con esta reflexión. ¿Qué estaría dispuesto a perder por tu fe? ¿Qué significa para ti ser un seguidor de Cristo en el mundo de hoy? El testimonio de San Lorenzo Ruiz nos invita a una profunda introspección. Que su vida nos inspire a defender nuestra fe con la misma convicción y a vivir cada día con la misma entrega. Si su historia te ha tocado el corazón, comparte este video con alguien que necesite un faro de esperanza. No olvides suscribirte para que juntos sigamos descubriendo las vidas de los grandes héroes de la fe que nos precedieron. Que el ejemplo de San Lorenzo Ruiz nos guíe e inspire siempre. Amén.